El día de hoy les voy a enseñar la mejor optimización para Fortnite capítulo 5. Como sabrán, el día de ayer hubo una actualización de Fortnite y en mi caso a mí me empeoró mucho el rendimiento. Así que toda esa gente que perdió FPS en el día de ayer, hoy les traigo este video. Así que antes de empezar no olviden suscribirse al canal, ya que en serio me apoyarían muchísimo. Mi meta es llegar a los 25,000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Así que bien gente, vamos a empezar. Vamos a irnos al Epic Games Launcher y aquí en biblioteca vamos a bajar hasta encontrar el Fortnite. Aquí en los 3 puntitos le vamos a dar y donde dice opciones también le vamos a dar. Como podrán ver, probablemente tú tengas todas estas casillas marcadas, pero lo que vamos a hacer es desmarcar algunas que no nos interesen o que bien nos quiten rendimiento. Por ejemplo, salvar el mundo yo no lo juego, por lo tanto lo voy a quitar. Aparte nos consume 4 GB. Texturas en alta resolución igualmente no lo necesito y no lo quiero. Igualmente nos quita 15 GB. Así que yo lo voy a quitar. En sombreadores de DirectX 12, a la hora de que lo quites también se va a desactivar el modo de DirectX 12. Yo no lo uso más el modo rendimiento, que es lo recomendable, así que yo lo voy a quitar. En predescarga recursos transmitidos, esto es algo de las skins o cosas así, corríjame si estoy mal, pero bueno, yo en mi caso lo tengo desactivado. Y listo gente, le vamos a dar en aplicar y automáticamente se va a hacer una mini instalación. Igualmente le vamos a dar a los 3 puntitos, pero ahora nos vamos a ir a administrar. Y aquí donde dice verificar archivos, le vamos a dar a verificar. Esto nos sirve para ver si no tenemos un problema con las texturas o con los FPS. Por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo problemas con las texturas de que no cargan y pues bueno, eso me ha ayudado muchísimo. Eso también te ayuda a verificar si no hay un archivo corrupto y todo eso. La instalación puede tardar, depende de tu PC, pero pues bueno, sigamos. Ahora nos vamos a ir acá a nuestro perfil y vamos a bajar hasta acá donde dice ajustes, le vamos a dar y ya que estemos aquí vamos a bajar hasta encontrar esto de Fortnite, le vamos a dar y en estas 2 casillas las vamos a activar. Como podrán ver, se liberará o se pondrá esta barra donde podemos poner cualquier cosa y lo que vamos a hacer es irnos a la descripción y ya que estamos aquí donde dice comando para Fortnite, este comando de abajo lo vamos a copiar. Una vez copiado, aquí en esta barra le vamos a dar en control V y lo vamos a pegar. Este comando sirve para tener más FPS, menos delay y también menos ping, que la verdad este comando sí sirve de mucho. Si no les llega a funcionar, simplemente quiten todo esto y ya. Y listo, ya terminamos de optimizar el Epic Games Launcher. Ahora simplemente lo podemos cerrar. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es solamente para los que tienen tarjeta gráfica Nvidia, que bien ya se imaginarán de lo que estoy hablando, y es del panel de control. Que de hecho ya traje un video completo del panel de control a mi canal por si lo quieres ver. Si no eres usuario de Nvidia puedes saltarte esta parte. Pero bien, lo que vamos a hacer es configurar o optimizar lo que vendrá siendo el panel de control de Nvidia. Ya vuelvo a repetir, tengo un video, pero lo que voy a enseñar es un pequeño resumen. Así que bien, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, luego nos vamos a ir a panel de control de Nvidia. Y ya que estemos aquí nos vamos a ir acá arriba donde dice ajustar la configuración de la imagen y aquí vamos a empezar. Probablemente tú tengas esto en calidad, pero bien, lo que vamos a hacer es bajarlo hasta rendimiento. Para hacer eso le vamos a dar acá a utilizar mi preferencia enfatizando y lo vamos a bajar esto a rendimiento. Una vez hecho eso vamos a volver a darle acá en dejar decidir la aplicación 3D y ya estará. Una vez hecho eso le vamos a dar acá a controlar la configuración 3D y aquí vamos a configurar varias cosas. No les voy a enseñar muchas cosas ya que tengo un video completo de hablando de esto en mi canal, así que acá arriba en la tarjeta les voy a dejar el video para que lo vean. Pero bien, lo que voy a enseñar es las cosas más importantes, por decirlo así. Por ejemplo, acá en filtrado de texturas calidad lo tenemos que tener en alto rendimiento. Luego en GPU de renderizado de OpenGL vamos aquí a poner nuestra tarjeta gráfica. Aquí en modo de control de energía tenemos que ponerlo en máximo rendimiento preferido. Aquí en optimización enlazada lo tenemos que tener en automático. En sincronización vertical lo tenemos que tener en utilizar la configuración de la aplicación 3D. Y ya por último acá más arriba donde dice anti-aliasing FXAA lo tenemos que tener en desactivado. Vuelvo a repetir, tengo un video completo de todo esto en mi canal por si lo quieres ir a ver. Una vez hecho eso le vamos a dar en aplicar y nos vamos a ir ahora a configurar su ROM. Ya que estemos aquí donde dice configuración physics, vamos a darle aquí a donde dice procesador y vamos a elegir nuestra tarjeta gráfica y listo, le damos en aplicar y ya estará. Y listo, hay muchas cosas también del panel de control que no las voy a enseñar ya que tengo un video completo. Y listo, ahora sí vamos con el siguiente paso. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es desactivar algunas cosas y activar algunas otras también. Para eso nos vamos a ir a ajustes y donde dice juegos le vamos a dar. Aquí donde está el Xbox Game Bar, algo que recomiendo mucho es que lo desactiven. Y bien, si tú lo usas no lo desactives, pero igualmente esto consume mucho rendimiento. Si no sabes para qué sirve, esto es básicamente como un Discord para gente de Xbox. Esto sirve para meterse a grupos, hablar, lo que sea. Pero bien, esto a la hora de que nos unamos a un grupo y empezamos a jugar nos quita bastante rendimiento. Así que pues bueno, una vez desactivado nos vamos a ir acá a modo de juego. Y esto mucha gente recomienda activarlo y otra gente recomienda que no. En mi experiencia yo la verdad no recomiendo activarlo, ya que pues bueno, el modo de juego se supone que optimiza el equipo para jugar, pero en realidad a mí no me ha funcionado nada y es más, hasta me perjudicó. Si tú quieres puedes hacer pruebas, pero yo en mi caso esto del modo de juego lo voy a dejar en desactivado. Una vez hecho eso, ahora nos vamos
vamos a ir acá a configuración de gráficos y aquí vamos a meter ya más que nada el Fortnite. Pero bien, antes de pasar a este paso vamos a irnos acá arriba donde dice programación de GPU acelerada por hardware. Lo tenemos que activar y en serio sí recomiendo que lo hagan. Si no les aparece esto es porque o probablemente no tengan tarjeta gráfica dedicada y tengan los gráficos integrados, o porque su tarjeta gráfica no está actualizada. Así que recomiendo que hagan una actualización o yo que sé. Pero bien, esto nos ayuda a reducir la latencia y mejorar el rendimiento. Obviamente el uso de la tarjeta gráfica va a aumentar, pero igualmente nos va a ayudar mucho. Ahora sí, vamos a pasar a esta parte. Como podrán ver, no solo tengo aquí al Fortnite, también tengo el FIFA. Si no saben qué vamos a hacer, es básicamente poner esos juegos en alto rendimiento o en alta prioridad. O sea que la PC solo esté concentrada en esos juegos. Así que para agregar, en mi caso el Fortnite, le vamos a dar acá a examinar y como podrán ver aquí aparecerá pues todos los Fortnite. Pero bien, si no sabes cómo entrar o llegar a esta carpeta, te enseño. Básicamente se tienen que ir al disco donde instalaron el Fortnite. Yo en mi caso lo instalé aquí en mi disco SSD. Le vamos a dar clic, luego nos vamos a ir a Fortnite. Pero ojo, a mucha gente no le aparece esta carpeta de Fortnite. Probablemente a ti te aparezca en Epic Games, pero yo que sé. En mi caso a mí me aparece aquí la carpeta de Fortnite, así que le voy a dar. Luego nos vamos a ir a Fortnite Game, Binaries, Win64 y aquí estaremos. Lo que vamos a hacer es elegir o todos los Fortnite o si quieres pues elegir el que más pese, que en mi caso es el primero. Le vamos a dar en agregar y como podrán ver a mí me parece que ya agregué esta aplicación. Pero bien, les aparecerá aquí el nombre de Fortnite. Lo que vamos a hacer es darle acá a opciones y aquí le va a aparecer en permitir que Windows decida, pero lo vamos a poner en alto rendimiento. Igualmente la GPU va a estar más enfocada en el Fortnite, así que pues bueno, le vamos a dar en guardar y ya estará. Ya podemos cerrar los ajustes. El siguiente paso, y es uno de los más importantes para tener más FPS, es cambiar el modo de plan de energía. Para eso nos vamos a ir al buscador y vamos a buscar elegir un plan de energía. Le vamos a dar clic y nos abrirá esta ventana. Lo más probable es que tú lo tengas así en equilibrado, pero aquí donde dice mostrar planes adicionales le vamos a dar y aquí donde dice alto rendimiento le vamos a dar igualmente. Pero bien, yo tengo un plan de energía que se llama máximo rendimiento, que es, por decirlo así, a una opción oculta, que bien, en mi caso a mí me sirve mucho este plan de energía. Así que bien, les voy a enseñar a cómo poner este plan de energía. Para eso nos vamos a ir a la descripción y ya que estamos aquí donde dice comando máximo rendimiento, este comando que está acá lo vamos a copiar. Una vez copiado vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle a la tecla de Windows y vamos a buscar CMD o símbolo de sistema. Lo que vamos a hacer es darle acá a ejecutar como administrador y nos abrirá esta ventana. Y aquí vamos a copiar lo que vendría siendo el código. Le vamos a dar a enter y como podrán ver aquí estará el plan de máximo rendimiento. Si no les deja o les aparece error, tienen que pegar varias veces el código hasta que ya les deje. Y listo gente, eso es todo. El siguiente paso es algo llamado Game User Settings. Básicamente en el Game User Settings podemos hacer muchas cosas. Podemos quitar el pasto, cambiar la resolución de la pantalla o del juego y muchas cosas más. Para empezar nos vamos a ir primero a la descripción y ya que estemos acá donde dice Game User Settings optimizado, vamos a entrar al link. Como podrán ver, los va a enviar a un link que diga Game User Settings optimizado. Lo que van a hacer es darle acá al botón rojo y los va a enviar a mi canal. Como podrán ver, lo que tienen que hacer es suscribirse. Una vez suscritos, ahora sí ya van a poder desbloquear el link. Como podrán ver, los va a enviar a un link de Mediafire. Lo que vamos a hacer es descargarlo. Una vez descargado, como podrán ver, les dará un archivo WinRAR. Si no tienen la aplicación WinRAR, les va a aparecer como una hoja en blanco. Para que no les aparezca esto y les aparezca así como a mí, tienen que descargar la aplicación WinRAR. Ahora sí, lo que vamos a hacer es extraer la carpeta, que bien, aquí va a estar. Y bien, si entramos en la carpeta, como podrán ver, aquí estará el Game User Settings optimizado y también acá habrá una nota importante. Así que bien, ya tenemos el Game User Settings optimizado. Ahora, para entrar al Game User Settings original, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle Windows más R, en nuestro teclado nos va a aparecer esto. Y aquí en esta ventana vamos a escribir lo siguiente: porcentaje, local app data, porcentaje. Le vamos a dar en aceptar y nos pondrá en esta carpeta. Vamos a bajar hasta encontrar la carpeta de Fortnite Game. Lo que vamos a hacer es entrar, luego nos vamos a ir a SaveBet, Config, Windows Clean y ya estaremos en el Game User Settings original. Así que bien, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a enviar este Game User Settings o lo podemos borrar o podemos hacer una copia de respaldo por si el nuevo no te funciona. Yo recomendaría que hicieran una copia de respaldo. Así que bien, lo que vamos a hacer es mandar este Game User Settings acá a una carpeta de respaldo, luego abrimos el nuevo Game User Settings y lo enviamos pues a la carpeta original y listo, ya estará. De todos modos les voy a enseñar lo que cambia en este Game User Settings y todo eso, para que no se queden con la duda. Para checar lo que cambiamos vamos a entrar al Game User Settings, que bien, es un bloc de notas. Que bien, si vas a hacer un cambio, lo que tenemos que hacer es darle clic derecho, luego propiedades, y si tenemos la casilla de solo lectura activada, la vamos a desactivar así como yo. Así que bien, ahora sí ya podemos entrar al bloc de notas y les voy a enseñar todo lo que cambia. Por ejemplo, una de las cosas que cambia es esto llamado bShowGrass, que es bien, es el pasto. Normalmente tiene que estar en true o en verdadero, pero está en false, o sea que básicamente está desactivado. Si bajamos un poco aquí en estas cuatro opciones, esto es más que nada de la iluminación y todo esto, lo van a poner en cero, que bien, es básicamente desactivado. Igualmente esto de ver Ray Tracing, exactamente no sé qué es, creo que es algo del RTX,
gratis, pero bueno, te lo pone o te lo quita. Y listo, eso es de las muchas cosas que te desactiva. Si no hiciste un cambio ya podemos cerrar y simplemente ya. Y listo, gente, el último paso, y bien, para mí es el más importante de todos, es cambiar la resolución de Windows o de tu monitor. Y bien, es algo muy básico, pero en serio sirve mucho. Para hacer eso nos vamos a ir a ajustes, luego nos vamos a ir a sistema, y aquí en pantalla, si tienes dos monitores, vamos a elegir la pantalla principal. Y aquí donde está la resolución de pantalla, lo que siempre recomiendo para tener más FPS es bajarla. No te sirve de nada tener una PC de bajos recursos y un monitor de 4K, yo que sé, ya que pues bueno, vas a tener menos FPS. Lo que sí te recomendaría es que si tienes una PC mala, pongas una resolución, por ejemplo, de 1280 x 720. Hay mucha gente que incluso pone resoluciones de 800 x 600, o sea, literal todo cuadrado. Pero bien, yo te recomendaría que pongas esa resolución por si quieres ver el juego pues de forma regular, pero con muchos más FPS. Y listo, gente, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like, activen la campanita, todo eso de youtubers, y nos vemos en el siguiente video. Bye.